Un demonio, conocido como el espíritu de la muerte, está detrás de toda muerte prematura de creyentes. Es normalmente algo trágico en lo natural e incluye accidentes fatales, enfermedades inexplicables, suicidios e incluso asesinato. Cuando venzas a este demonio, entonces serás más que un vencedor en cada área de tu vida. ¿Quieres saber cómo vencerla? Otros entienden, pero yo les digo, esto salva vidas. Es información esencial del fin de los tiempos. Becky Dvorak define al demonio de la muerte. El espíritu de la muerte es un demonio y es muy mortífero y sale a robar, matar y destruirnos en toda forma posible. Dame unos ejemplos para identificar esto. Un espíritu de muerte va tras alguien en el área de algunas enfermedades raras, incurables, o alguien tiene una enfermedad recurrente y males en su cuerpo de los que parecen no poder deshacerse. Tienen pensamientos suicidas o tienen pensamientos de matar y terrorismo contra otras personas, incluyendo el aborto. Y a veces las personas están atadas por un espíritu de temor. Es lo que el espíritu de muerte hace a las personas y sabes que está atacándote. ¿Cómo entra esto en las personas? El espíritu de muerte en realidad es sagaz, en realidad es astuto y busca las debilidades. Busca una entrada a tu vida, así que si eres débil en fe en cierta área, vendrá tras de ti de esa manera. Emociones negativas, en definitiva, son puertas abiertas para que el espíritu de muerte entre. ¿Cuál es la primera cosa que reconocemos cuando hay algo que sucede y no es tan normal? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, debemos tomar autoridad sobre eso y renunciar a ello, cortarlo de nosotros en el nombre de Jesús. ¿Y cómo haces eso? Bueno, un ejemplo es imponer tu mano sobre tu cuerpo y decir, en el nombre de Jesús, renuncio al espíritu de muerte, le ordeno salir de mi cuerpo y traigo al espíritu de vida a mí en el nombre de Jesús. Hay muchas personas que enseñan basados en estudios de la Biblia. Becky enseña basada en la experiencia de primera mano, pero desafortunadamente ella no tuvo a alguien que le enseñara estas cosas. Tú estabas en el campo misionero y te contagiaste con el peor tipo de tifoidea que puede existir. Dime sobre eso. Y no hiciste nada, ni siquiera sabías cómo pelear. Es correcto, no sabía cómo pelear. Y con tifoidea es algo que se repite en tu cuerpo. Y son fiebres altas y es muy doloroso y te desgasta del todo, te agota. Y esta vez fue de nivel 4, que es la peor. Y yo no sabía lo que sé hoy. No sabía contrarrestarla. No sabía esas cosas. Y recuerdo estar acostada en mi cama, en mi habitación, y yo llegué al punto donde ya no quería pelear más. Y solo dije, Dios, llévame a casa. Y en cuanto dije esas palabras, llévame a casa a Dios, escuché al Señor hablarme en forma de reprimenda. Y Él dijo, levántate, sal de la cama y vístete. ¿Y sabes qué es lo que necesitaba oír, Sid? Y escuché al Señor decir de nuevo, pero no solo en forma de reprimenda, sino en forma de estímulo, como puedes hacerlo. Y Él dijo, levántate, sal de la cama y vístete. Y estaba sin gracia, nada femenina, te lo digo, pero salí de la cama como un bulto en el suelo. Y gaté. Tomó todo de mí, pero gaté al vestidor. Y me vestí sola. Me tomó mucho tiempo, pero logré vestirme. Y luego gateé a la puerta. Y tuve que intentar alcanzar y abrir la puerta. Pero se abrió y luego tuve que ponerme de pie en la puerta. Pero logré pararme. Y estaba recargada contra una pared, este pasillo. Y cada paso, te lo digo, sentí que la fuerza regresaba a mi cuerpo.
Y desde ese momento en adelante nunca he tenido un brote de tifoidea, nunca tuve un síntoma de ello en mi cuerpo. Verás, Becky, ella nunca se rindió. Amén. Nunca te rindas. Nunca. Nunca te rindas. Amén. Ahora, lo que Becky ama hacer, sabe hacerlo por la vía difícil. Ella no le desea eso a nadie. No. El deseo de su corazón es entrenarte. Dime sobre los padres de la niña de 3 años que entrenaste. Sí. Recibo peticiones de oración todo el tiempo de gente e intento contestarlas todas lo mejor que puedo. Y había una pareja en los Estados Unidos y el hombre se llama Víctor y tienen una pequeña de 3 años. Y la pequeña llevaba sufriendo alrededor de 7 meses con ataques epilépticos. Y eran ataques muy fuertes y ningún medicamento, nada funcionaba para ella. Y él clamó en desesperación y me pidió que orara por él. Así que oré por él. Esto fue en línea y oré por él. Y luego le di instrucciones. Ahora necesito que renuncies al espíritu de muerte y traigas al espíritu de vida. Y parte de lo que le enseñé es lo que enseño a las personas cuando se trata de ataques epilépticos, que pueden ser mortales. Le dije, en el nombre de Jesús, entra con tus palabras y profetiza sobre ese cerebro. Y en el nombre de Jesús, borraremos sobrenaturalmente cada sendero que esos ataques siguen. Y declaramos la palabra del Señor y no podrá hacer más senderos que los ataques puedan seguir, porque en el nombre de Jesús, ese espíritu de muerte, esa muerte prematura, ese espíritu de epilepsia saldrá de ella en el nombre de Jesús. Y entonces Te diré le dije... que cuando dices esto, siento que algo bueno está sucediendo. Amén, amén. La palabra nunca regresa vacía, amén. Entonces les dije, solo declaren esto, sin importar cómo se vean, no importa cuántos ataques tenga frente a ustedes, solo sigan declarándolo en voz alta. Y 7 días después, él me escribió y él dijo, tengo un testimonio que compartir con usted, y pasó de inmediato, pero esperé toda una semana antes de contactarla de nuevo. Ella no ha tenido ni un ataque más, se fue. Verás, Amén. esta mujer Amén. fue enseñada personalmente por Dios para enseñar a otros. Creo que es maravilloso que escribieras las oraciones para diferentes tipos de enfermedades. Hay personas viéndonos, puede ser incluso en un cuarto de hospital y otros lugares justo en este momento, y batallan con lo mismo de lo que hablas, el espíritu de la muerte. ¿Los verías y les darías consejos? ¿Serías su entrenadora, por favor? Bueno, justo ahora, en el nombre de Jesús, digo, nunca te rindas, no importa lo mal que esté la situación, no importa qué tan malo sea el reporte médico, nunca te rindas. Debes aprender a elegir vivir, elegir pelear y elegir ganar. Y así, pon tu mano en ti mismo ahora y renuncia al espíritu de muerte. Renuncia a esa enfermedad y ordénale que salga de tu cuerpo, en el nombre de Jesús, y luego trae el espíritu de vida y el poder sanador del Espíritu Santo que fluye en tu cuerpo. Pero lo principal, no puedes rendirte, debes elegir el vivir y debes elegir pelear. Yo he leído algunos reportes de personas bajo tus enseñanzas. Déjame preguntarte esto. Tú conducías, creo que hacia Guatemala. Y había un hombre loco conduciendo un camión. Dime sobre esa historia. Sí, esto pasó hace muchos años, en los primeros años de vivir en Guatemala. Y conducíamos por México de camino a Guatemala. Y estábamos en una ruta de camiones. Está por el Golfo de México y en realidad son conductores locos en ese punto. Y bueno, es una zona montañosa y era claro que yo podía pasar y yo iba pasando y de pronto este hombre en su camión nos miró y creo que porque vio que era una mujer conduciendo este carro y en ese tiempo no era común ahí. Y él me vio y comenzó a reírse de mí. Pisó el pedal, así que fue más y más rápido. Y te lo digo. ¿Y tú intentabas? Intentaba pasar. ¿Y él iba más rápido que tú?
Y a lo lejos, en la otra cima, vi otro camión viniendo sobre la cima. El tipo vio a la distancia que venía y él se reía de mí e iba tan rápido como podía. Y no había nada que pudiera hacer. En lo natural no había forma de escapar. Este hombre, solo puedo decir, tenía el espíritu de muerte sobre él. Y este tipo de espíritu asesino vino sobre él. Y este camión venía por la cima, bajaba rápido. Y ese camión aumentaba su velocidad. Y no sabía nada de lo que sé hoy, solo sabía que tenía un Dios que me amaba y me cuidaba, y esto no era de Dios, era puramente de Satanás. Es lo que sabía en ese punto de mi vida. Y este camión venía y sonaba su bocina, y lo único que sé, Sid, es que vi la luz más brillante, blanca y gloriosa, y fue como un gran destello de luz. Y lo siguiente que supe es que estábamos frente a este hombre. Como si eso nunca hubiera pasado. Y no había explicación para eso, aparte de lo que leí en la Biblia sobre ser transportados. Lo que pasa en realidad... ¿Y sabes qué pasa en realidad cuando mueres? Becky murió. Y ella nos explicará qué pasa. Volveremos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabes algo? Si puedes conquistar al espíritu de la muerte, todo lo demás es casi fácil. La muerte sigue intentando llegar a Becky. Dime sobre la vez que en realidad moriste. Sí, morí. Recuerdo estar en Guatemala y... Una cosa que quiero expresar aquí. Pregúntale a Dios, ¿por qué el espíritu de la muerte viene tras nosotros? ¿Qué sucede en esta situación? Y Él te dirá y te revelará grandes cosas. Y el enemigo solo tiene miedo de nosotros. Él nos teme. Así que quiere eliminarnos para que no cumplamos nuestro destino. Pero esto es lo que pasa cuando mueres. Y... Bueno, a veces, ya hablamos sobre esto antes, sobre tener miedo a la muerte. Y las personas tienen miedo porque no saben qué sucede. No hablo del pueblo de Dios, pero te digo, Jesús quitó el aguijón de la muerte para el creyente. Y cuando esto pasaba, cuando mi espíritu salía de mi cuerpo, estaba en mi cama, respirando ese último aliento. Y entonces te elevas, y en cuanto me elevé de mi cuerpo, lo siguiente que supe es que estaba parada en una luz gloriosa a un lado de la cama. Y el Señor me permitió solo adorarlo. Y solo lo adoré, adoré y adoré. Y luego de pronto miré por aquí y Jesús estaba sentado sobre la cama, como a la mitad de la pared. Y lo siguiente que supe, estaba sentada junto a él a la mitad de la pared y veía a través de la pared. Puedes oír todo lo que sucede a tu alrededor. Pude ver a mi esposo en el otro cuarto, el baño, y él clamaba a Dios. Él clamaba a Dios por mi vida. Y de pronto miré a Jesús y él me miró así. Y lo miré y dije, aguarda un minuto, no es mi hora de irme. Y dije, pero ¿quién me llevará de nuevo a mi cuerpo? Y él dijo, tú lo harás. Y dije, ¿bien? Y fue como si Jesús me entrenara. Yo decía, bien, en el nombre de Jesús, ordeno a mi espíritu volver a mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Lo siguiente que supe era de mañana. Y fue muy extraño cuando desperté porque sabía, Sid. Y me hará llorar que pude estar con Jesús en la eternidad en ese momento. Pude hacerlo, pero sabía que Él quería que eligiera vivir en esta tierra y cumplir mi destino, el cual aún no comenzaba a realizar. Dime sobre el médico brujo que quería matarte. Ah, el doctor brujo, sí. Bueno, a veces tememos al diablo. Y es porque olvidamos que Jesús en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Amén.
Y ahí estaba ministrando por una semana entera al norte de Tanzania con la tribu Masái. Solía ir ahí un par de veces al año y yo ministraba y ministraba y ministraba afuera, en las planicies del Serengeti. Subí a la plataforma y era hora para que yo predicara y les enseñaba sobre la sangre redentora de Jesús. Y era asombroso, en serio. Y luego todas esas personas se acercaron para la sanidad. Y entonces... y quieren que impongas las manos en ellos. Es lo que esperan. Por eso caminan todas esas millas y por días. Entonces, aquí estaba. Y recuerdo imponer mis manos en la primera mujer y cayó bajo el poder sanador en el nombre de Jesús. E iba a imponer mis manos en la siguiente mujer parada a un lado. Y de reojo vi a un hombre. Y tenía un bastón como una vara que llevan con ellos. Y noté que él estaba muy cerca de mí, y estaba por imponer mi mano en esta mujer. Entonces, bueno, pasó muy rápido, y de pronto él por accidente topó conmigo. Y en cuanto topó conmigo, fue ligero el toque, pero el hombre voló hacia atrás por el aire. Las personas ahí se apartaron cuando salió volando por el aire, de espaldas, cayendo al suelo, muerto. Y dije... Jesús, ayúdame. Alguien murió en la línea de sanidad. Y fui corriendo al hombre y estaba tan sorprendida por todo eso. Y corrí hacia el hombre y me agaché hacia él. Y cuando me estiré y lo toqué, se sentía como si llevara muerto mucho tiempo. Su cuerpo estaba frío y rígido, como si llevara muerto mucho tiempo. Y dije, en el nombre de Jesús renuncio al espíritu de la muerte. En el nombre de Jesús te ordeno volver a la vida. Y nada pasaba. Y yo pensaba, ay, Señor, esta es la peor pesadilla de una evangelista sanadora. Y yo decía, un hombre en verdad murió en la línea de sanidad. Ayúdame, Señor. Entonces estaba algo confundida por lo que pasaba, porque ya sabes, entonces impuse mi mano en él de nuevo y dije, respira ahora, en el nombre de Jesús. Y lo dije 3 veces, respira, respira, respira en el nombre de Jesús. Y él tomó una bocanada de aire. Y luego comenzó a rodar y tenía espuma en la boca y toda esta actividad demoníaca comenzó a salir del hombre. Y entonces me levanté viendo esto y una mujer ahí que vino a visitar a su familia. Y ella dijo, no sabe quién es él. Y dije, no lo sé. No sé quién es. ¿Quién es él? Y dijo, es el médico brujo. Y yo solo dije, entiendo. Y esa mañana oré muy diferente antes de salir y ministrar a las personas todo el día. Al estar orando en el Espíritu y orando en lenguas, esa mañana oré algo que nunca oré antes, pero lo oro desde entonces. Y que toda maldición y mandato que intenten poner en nosotros hoy se devuelva a ellos y les enseñe una lección en el nombre de Jesús. Bueno, eso fue devuelto literalmente. El tipo iba a tocarla para maldecirla y él cayó muerto. ¿Orarías en este momento contra el espíritu de muerte, el demonio de la muerte? Amén. Porque yo conozco la autoridad que tienes. Bien, dame tu mano. En el nombre de Jesús, ahora mismo ordeno al espíritu de la muerte a salir de ti en el poderoso nombre de Jesús. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Esta enfermedad y mal en el nombre de Jesús debe salir de su cuerpo. Ese espíritu suicida deja su cuerpo ahora. Ese deseo de abortar a tu hijo. Ordeno al espíritu de la muerte a salir de ti en el poderoso nombre de Jesús. Ningún arma forjada contra ti prosperará, ningún demonio vendrá cerca de tu morada, y esos espíritus mentirosos serán silenciados en el nombre de Jesús. Al espíritu de la muerte, aléjate de esas personas justo ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero, al siguiente día, ella visitó al médico brujo. ¿Qué pasó? Sí, fui a visitarlo al siguiente día con ayuda de intérpretes y quería darle una oportunidad de nacer de nuevo si estaba dispuesto. Y entré a su choza y dije, hola, soy Becky, ¿me recuerda? Y agachó la cabeza porque no quería mirarme y tenía miedo de mirarme.
y estaba, bueno, se sentía avergonzado sobre todo lo que pasó, porque se dio cuenta de que operaba en un poder menor al que nosotros operamos en Jesús. Amén. Entonces le di la oportunidad de nacer de nuevo y dijo, no puedo hacer lo que me pide que haga. Y dije, ¿por qué no puede? Y dijo, los otros médicos brujos con más rango que él ya vinieron a visitarme y me amenazaron si doy mi vida a Jesús. Intenté ministrarle y él dijo, no puedo. Ellos vinieron y amenazaron mi vida. No puedo hacer esto. Y dije, bien, te digo cómo nacer de nuevo, solo te lo digo y esto es lo que harás. Y entonces le dije, y salíamos de la choza y afuera de su choza estaban paradas varias de sus esposas, porque ahí tienen múltiples esposas y muchos hijos y nietos y todo eso. Y le dijeron, no queremos lo que tú tienes, no queremos tu herencia, queremos a este Jesús del que ella habla. Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado tuvo un sueño donde vio la Segunda Revolución y Guerra Civil. Vio la historia de los Estados Unidos, pero no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Y fue asombrosamente diferente. Él vio la historia, nuestro pasado, presente y futuro. ¿Te interesa? Rick Joyner, eres conocido como el hombre de los sueños proféticos. Tuviste un sueño que resultó en 5 millones de libros distribuidos mundialmente. Se llamó The Final Quest, la búsqueda final. Pero tuviste un sueño reciente. Me dijiste lo importante que fue. Explícalo. Bueno, fue tan dramático y tan importante el contenido y el mensaje del sueño. Sentí que en varias formas mi vida entera fue una preparación para recibir este sueño, para entenderlo y para poder comunicarlo. En una oración, ¿qué nos dices? ¿Cuál fue la esencia de este sueño? Bueno, hubo factores realmente importantes en él, pero uno de ellos fue que pude ver la historia de Estados Unidos desde la perspectiva del cielo. Fue muy diferente, radicalmente diferente. Hay noticias falsas, hay historia falsa también y ha sido, creo, afectada por prejuicios, por opiniones políticas y cosas así. Esta era la historia de Estados Unidos desde la perspectiva del cielo, pero también una revelación del propósito de Dios para nuestro país. Cuéntame un poco de este sueño. Pues para empezar vi lo que llamo campeones temibles. Se trataba de campeones espirituales que están preparados para ir y derribar fortalezas importantes. Yo estaba de pie en línea con esta gente pensando me van a enviar. Y un ángel vino a mí y dijo, tú ven conmigo, tú tienes una misión diferente. Así que lo seguí y llegamos a un gran aparato. Difícil de describir, pero parado frente a este aparato, pude ver la historia de Estados Unidos desde la perspectiva del cielo, y al moverme de lado a lado, caminando frente a él, el tiempo avanzó. Desde la guerra de revolución hasta la guerra civil. Supe que iría hasta el final de esto. Podría ver nuestros tiempos desde la perspectiva del cielo. Así que vi cosas mientras caminaba, pero mi meta era ver dónde estamos ahora y cómo nos ven ahora desde el cielo, la perspectiva celestial. Y de hecho, viste el futuro en este sueño. Eso es muy emocionante para mí. Bueno, yo vi unas cosas. Así es. ¿Por qué piensas que Dios te ha confiado con sueños poderosos del fin de los tiempos? Pues, será que casi todos ellos en realidad son muy controversiales. Cuando Él me da algo,
No es por impulsar mi ministerio. No me importa si lo afecta. Yo quiero asegurarme de compartir el mensaje fielmente. Decidí que no me importa cuál sea el mensaje, yo voy a darlo. Le pregunté varias veces, ¿por qué me das estas palabras tan duras? Y me dijo que como soy algo rudo, puedo compartirlas. Bueno, tú dijiste otra cosa muy interesante. Ujú. Habrá algunos efectivos contra el diablo, claro, intercesores preparándose. Tú no estabas en esa línea en particular, entonces eso me hace pensar que hay varios roles en el ejército del fin de los tiempos. Absolutamente. Claro que sí. Ahora, creo que estos campeones, por así decirlo, son de los que Judas habló o de los que se habla en el libro de Judas, citando el libro de Enoc. Habla del Señor viniendo con unos poderosos. Estos poderosos tienen una autoridad extraordinaria y creo que veremos un número, miles en realidad, que harán las mismas cosas que Jesús hizo. Estarán viniendo en autoridad como no se ha visto desde el primer siglo. Son campeones, pero cada uno de ellos tiene un enemigo específico al que atacar. También se les dijo que no solo derroten a ese enemigo, se les dijo que lo destruyan, Dame un ejemplo de estos enemigos. como el racismo, la intolerancia. Pienso que todo el asunto del aborto, tráfico de niños, hay cosas como esas que son, como tú sabes, muchas de estas cosas son problemas graves en nuestros tiempos, pero lo importante es su raíz. El racismo se edifica sobre dos de los peores males del corazón humano, miedo y soberbia. Pero la soberbia lleva a la caída, e incluso Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Ese es uno de los asuntos importantes que vi en este sueño. ¿Cómo es que Dios o el cielo ven la historia y nuestro propósito? Por ejemplo, pensamos que ganamos la guerra de revolución y solo ganamos algunas cosas. Pero desde la perspectiva del cielo, el propósito principal de la guerra no era tener la independencia de Bretaña, sino establecer un punto de verdad, donde se creyera de verdad, donde se demostrara y viviera que todo hombre es creado igual y que hay libertad y justicia para todos, no solo algunos. Tú hablas incluso sobre la Constitución. Es Así es como fue diseñada, pero claro que no funcionó. No, la Constitución no funcionó para algunas razas. Bueno, en realidad resultó en libertad y justicia para algunos. Y lo que vi fue que si hubiéramos estado en camino a cumplir nuestro propósito, después de la guerra de revolución no hubiera habido una guerra civil porque no habría esclavitud, no habría existido en el país. De hecho, no habría ni discriminación. Aquí no se hubiera necesitado la guerra civil. Si esta hubiera continuado y logrado algunos de los propósitos importantes, no se necesitaría el movimiento de derechos civiles. Ellos no tendríamos los desacuerdos que están surgiendo ahora porque no se enfrentaron ni destruyeron todos esos asuntos. No hay que vencerlos, hay que destruirlos. ¿Es por eso que tendremos una segunda guerra civil revolucionaria? Creo que es una de las razones por las que hay otras, pero esa es una de ellas. Una palabra clave que vi acerca de nuestro propósito fue libertad. Éramos la República estadounidense, pero lo principal era libertad. Y luego, y justicia para todos. Subrayado todos. Pero ¿Sabes qué es lo interesante? La actual generación millennial, su palabra principal es queremos justicia, pero la forma en que lo hacen, aunque no lo sepan porque no tienen el cabello cano como nosotros, no funcionará. Sí, no es justicia. Bueno, entonces, ese es otro Sí. tema. La segunda parte del sueño mostró dónde estamos ahora. Te mostró que la segunda guerra civil revolucionaria es inevitable, justa y exitosa.
¿Qué significa esto en realidad? Quédate con nosotros. Su programa es sobrenatural. Bueno, Rick, tu sueño terminó con una palabra fuerte de Dios sobre esta guerra. ¿Qué dijo Dios? Bueno, lo vi escrito en letras ardientes y doradas. Decía, la Segunda Guerra Civil, diagonal, revolucionaria estadounidense, es inevitable, es justa y será exitosa. Y luego el sueño terminó. ¿Puede ser posible, en cierto punto, evitar esta Segunda Guerra Civil Revolucionaria? Creo que sí. Esta es una pregunta que aún me hago, porque hasta entonces yo decía, si no cambias tu dirección, terminarás en el lugar equivocado y como nación nos dirigimos a otra guerra civil. Pero hay tiempo para evitarla, mucho tiempo para cambiar y resolver todo. Esto cambió mi manera de pensar, esto es inevitable. Esto no pasará sin esto. Así que ahora mi persona... Discúlpame, ¿esto ocurrirá en nuestros tiempos, en los tuyos, en los míos? Pienso que sí. Ahora, no me dio una fecha específica para esto. Tengo que discernirlo. A veces uno entiende por lo dramáticas que son estas cosas que son inminentes. Pero yo pienso que nos movemos hacia esto más rápido de lo que esperaba. Desde que tuve ese sueño en diciembre, sigo viendo cosas moverse acelerando el paso. Ahora, tú dijiste que esta guerra será en lo natural y lo espiritual. Dime sobre ambas. Bueno, creo que a medida de que ganemos esta guerra espiritual, habría otro gran despertar. Esto no es solo... creo que es absolutamente esencial. Tal como el primer gran despertar está ligado a la guerra de revolución, el segundo está ligado a la guerra civil. Hay cosas que serán iluminadas en él. Y creo que el tercer despertar está comenzando en el país. Pienso que iluminará cosas que ya no se tolerarán aquí. Hemos caído en una depravación máxima, de acuerdo con Isaías, de llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, honrando lo deshonroso y deshonrando a lo honorable. Hay cosas que llegaron al punto en el que debe haber una resolución. Pero también creo que a medida de que se gane la guerra espiritual, podrá disminuir el costo de la guerra en lo natural. Ahora, lo que vi en el futuro fueron ciudades quemándose. No todas, solo eran algunas. No sé cómo es que... ¿Reconociste alguna de estas ciudades? Yo no las reconocí, pero sentí que sabía cuáles eran. ¿Podrías mencionar un par? Pues la primera fue Chicago. Sentí que Chicago era una, sentí que Nueva York era otra. Y de nuevo verás en qué medida, si es que en realidad vamos al segundo de Crónicas 7:14. Si nos humillamos, oramos, buscamos su rostro y arrepentimos. Y esto habla de la tierra. Tal vez aún creo que tendremos otra guerra civil revolucionaria, pero no tiene que ser tan devastadora. Pienso en la medida en que esto se ha convertido en una realidad en la tierra con el pueblo de Dios. Él dijo, sí, mi pueblo, y nos apegamos a la verdad como Él nos pide, y defendemos. Todos fuimos llamados para ser campeones de fe. Un campeón para su propósito, su voluntad y sus caminos. Creo que se podría disminuir tanto la devastación, las víctimas y todo lo demás por el conflicto. ¿Qué tan mala era la devastación que viste? En realidad mala. Sé que muchos al escuchar guerra civil piensan en batallas entre ejércitos. No creo que sea así para nada. Creo que será de vecinos contra vecinos. Será en muchas formas mucho peor que las otras. Debo creer que al ver la historia desde la perspectiva del cielo y no desde la nuestra, incluso tú tenías un muy buen paradigma de Dios, pero aún así tu paradigma cambió. Me asombró profundamente por las formas en las que veía la historia. Y nuestra historia, pero
una cosa que en realidad me animó cuando vi esta palabra al final, será exitosa, uno de los más grandes propósitos como nación era la libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y deberíamos ser un lugar especial donde el Espíritu Santo hiciera lo que quisiera hacer en nuestra tierra. Donde se pudiera mover a donde en realidad hubiera bases sólidas de la herencia judeo-cristiana. Creo que cuando en la Biblia se ve a Estados Unidos en Apocalipsis, se apunta a nuestras raíces y propósitos fundamentales, en donde creo que estaremos, donde seremos una nación en la que el Espíritu Santo esté especialmente en casa. Pero teníamos un destino y aún no lo alcanzamos, creo. No, aún no. Y bueno, una de las razones, cuando compartí esto con unos políticos, ellos dijeron, bueno, la guerra civil, no pudieron pelear esas batallas entre otras cosas. Solo debes pelear una batalla, pero solo piensan en lo político. Creo que hay que ir más allá del pensamiento político y tomar el liderazgo. Debemos pelear por la verdad. Así que no No solo solo es lo que es demócrata o político. republicano, es el cristiano quien va a estar al frente de esta guerra. Yo creo que sí. Vi una tercera columna. La llamamos es una eso? tercera columna. Era como no era un tercer partido político, no era político, pero era una fuerza de influencia mayor en el país que sacó lo mejor de ambos lados. Creo que ese es el llamado de la iglesia. Está bien, así que tuviste un vistazo, solo un fragmento de esto. Pero Rick, la pregunta clave ahora es, ¿cómo nos preparamos para lo que viene a continuación? Ahora sabemos que es la justicia desde la perspectiva del hombre. Pero ¿qué piensa Dios de la justicia? Bueno, una cosa que yo pienso es que Él ve en su corazón a la justicia como algo que sirve para que todas las personas se traten con igualdad. Debemos verlo desde una perspectiva elevada. No podemos entender a la justicia como, como cuando se trata a detalle de los tecnicismos legales y tratar de ganar casos con maniobras técnicas en vez de volver a lo que es recto, la verdad, lo correcto, lo justo en alguna situación. ¿Cómo nos preparamos en lo físico y en lo espiritual para esta guerra? Bueno, pues sí, en el caso de los países que saben que están a punto de ser invadidos o solo están en conflicto, ¿qué clase de preparación tendrías? Yo compraría comida, recursos, toda clase de cosas para defender a mi familia y a mí, cosas así, pero piensa en lo que haríamos en lo natural y pueda aplicarse en lo espiritual. Así que quiero Biblias listas, estudios bíblicos y cosas así, porque estuvimos en la catástrofe de Katrina y el desastre. No tenían electricidad ni nada más. De tener un generador se hubieran podido poner videos y ver lo que les pusiéramos en la pantalla. Debemos verlo como un tiempo de cosecha, como una oportunidad de alcanzar a los vecinos y ayudarlos. Y para mí significa guardar cosas extra, pensando no solo en nosotros, sino ser la bodega de José. Hay muchas formas en las que creo podemos prepararnos en lo natural y al mismo tiempo en lo espiritual. Dame un par de ejemplos en lo espiritual. Bueno, como dije, pienso que las Biblias son las armas del cielo. ¿Es cierto? Y la verdad, pueden ser libros, pueden ser tratados y cosas así. Agua, comida, esa es la palabra de Dios. Y ¿Cómo te preparas espiritualmente con tu propia intimidad con Dios? bueno, he determinado que cada día debo acercarme más. Trato de llevar cautivos mis pensamientos. He resuelto cambiar mis imaginaciones vanas en intercesión, donde no pierdo mi tiempo, donde no pierdo energía mental. Y cada vez trato de conocerlo mejor, de conocer mejor su voz, ser más obediente.
en toda forma posible. Bienvenido, Espíritu Santo. Si tú no estuvieras aquí, no querría hacer este programa. Durante 30 años, cuando mi invitado Isaac Pitre enseña esta revelación, las sanidades y los milagros explotan. Isaac aceptó al Mesías a los 18. Escuchó la voz de Dios. Cuéntame sobre eso. A los 18 me metí en una situación complicada porque mi joven novia había quedado embarazada. Decidió hacerse un aborto y me sentí aliviado. Y pues a esa edad, ¿qué es lo que haré? Y oh Dios mío, así que sentado en mi sofá... ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué a los 13 fuiste llamado a predicar? Bueno, no empecé a predicar hasta los 21, así que huí del llamado hasta los 21 y me senté en el sofá y solo pensaba, qué bueno que eso ya se terminó. Y por primera vez en mi vida escuché la voz del Señor y Él me dijo estas palabras: Hijo, te sobrepasaste. Él dijo, has llegado hasta el punto en que aceptas el asesinato. Fue la primera vez que pensé eso y resonó fuerte en mi espíritu. Me condenó de inmediato. Pasé de cero convicción al temor de Dios Todopoderoso en un instante. Y a los 18 años dije, Señor, si eres real, cambia mi vida. Y en ese momento algo pasó y hoy sé que nací de nuevo. Cuéntame de esa visión tan extraña que tuviste de un libro. Oraba una noche y teníamos una de esas grandes Biblias antiguas en ese entonces, toda desgastada. La cubierta se desprendió, faltaban páginas, pero seguía en el fondo del librero. Y una noche mientras oraba, el Espíritu del Señor me habló y dijo, ¿ves esa Biblia? Y yo dije, sí, Señor. Y dijo, ¿ves que le faltan páginas? Le faltan capítulos, la cubierta se desprendió. Él dijo, a partir de esta noche te voy a llamar a la palabra de Dios. Y tú vas a devolver cosas que se omitieron, que se eliminaron y que ya no se predican. Hay cosas con las que te ungiré para que vuelvas a ponerlas en mi palabra, pues las eliminaron, y recibí mi llamado al ministerio a partir de esa visión. ¿Qué es la teología del jardín? En el libro, en el primer capítulo, hablo de una teología del jardín porque una cosa que él me reveló es que si no entiendo el Edén, no puedo entender el Calvario, porque todo lo que pasó en ese jardín es de lo que se trató la cruz. En Génesis capítulo número 1, vemos a Dios reorganizando la tierra en el orden divino. Él saca todo fuera de la oscuridad, fuera del caos, y lo reorganiza en el orden divino. Y luego Él dice, pero tengo un problema. Tengo a un ángel que tropezó en este reino. Y necesito a alguien a quien pueda poner sobre este reino para asegurarme de que el orden divino que acabo de reorganizar en el planeta se mantenga en este orden. Y la respuesta que Dios proveyó para mantener el orden divino en la tierra fue hagamos al hombre. Lo que significa que el hombre está por convertirse en la respuesta para todo el desorden, toda actividad demoníaca y el horror que el enemigo tuvo que experimentar mientras veía a Dios tomar polvo de la tierra, formar al hombre del polvo, soplar en su nariz el aliento de vida y se convirtió en un ser viviente. Y luego Dios dijo, ahora Él es mi imagen, hecho a mi semejanza, y ahora tiene mi dominio. Y eso es lo que se perdió cuando Adán comió del árbol, pero luego en otro árbol. Recuperamos nuestra imagen, semejanza y dominio.
Y la obra en la cruz fue restaurar todo lo que se perdió en el jardín. Lo que me hace entender que la razón por la que el enemigo nos odia no es por algo religioso ni por algo espiritual. Él nos odia porque somos todo lo que él quería ser. Tenemos todo lo que él quería ser como Dios. Entonces él nos mantiene ignorantes. Absolutamente. Y por eso tenemos que difundir la palabra de que fuimos creados para ser sus amos. Y cuando Dios nos creó, le dijo al enemigo, así como debías obedecerme en el cielo, debes obedecerlo en la tierra. Y somos los amos de la esfera espiritual. ¡Oh, Dios mío! Esto me emociona. Bien, enseñas muchas cosas en tu libro sobre cómo recuperar la autoridad que te fue robada. Explica algunos puntos destacados. Bueno, la Biblia declara que la salvación no está completa cuando simplemente cambio mi condición espiritual. La salvación tampoco está completa hasta que recupere mi posición espiritual. Así que hasta que mi condición y posición se restauren, no tendré en plenitud lo que puedo tener debido a que Jesús murió y mi posición es la autoridad que viene con nosotros. Entonces la Biblia dice que debemos tener una revelación de y cuál la inmensurable grandeza de su poder Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra, por encima de principados, autoridades, poderes, señoríos y todo lo que él se ha nombrado. Ahora eso sería lo suficientemente bueno, si solo lo hubiera hecho con Jesús. Pero luego dice en Efesios 2:6, y junto con Cristo Jesús nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Y dice, con la autoridad que poseo, te hice heredero y coheredero, y así la última dimensión a la que estamos entrando en la iglesia no es solo muerte, sepultura, resurrección, sino ascensión, porque así ocuparemos nuestro lugar y nos sentaremos en los lugares celestiales y gobernaremos en el reino espiritual, como fuésemos creados para eso. ¿Qué quieres decir con patrullar y controlar los lugares celestiales? Llevamos el mismo rango espiritual que Jesús. Es lo que significa cuando dice que nos sentó en los lugares celestiales. Es tu espíritu el que recibió este rango de autoridad sobre todos los principados y potestades. Y la razón por la que lo hizo es porque se necesitan seres espirituales para tratar con seres espirituales. Y así cuando nacemos de nuevo y Él nos da esta autoridad, en el reino espiritual es donde se reconoce esta autoridad al grado de Hechos 19. Recuerda los pañuelos y delantales de Pablo. Él expulsaba demonios tan solo con poner los pañuelos, eran puestos sobre las personas. Pero luego Pablo hablaría y diría, en el nombre de Jesús, y exorcizaba a ciertos demonios. Cierto sacerdote judío observaba todo esto y dijo, creo que tenemos la fórmula. Él dice en el nombre de Jesús, sal de ahí. Y pensaron que podían hacerlo porque creían que era una fórmula. E intentaron hacerse cargo de ello. Esto habla de cuánta autoridad tenemos en los cielos. Y la Biblia declara, dijeron en el nombre de Jesús. Fueron con el hombre poseído y dijeron, sal. Y el hombre poseído dijo, conozco a Jesús. A Pablo lo conozco, pero ¿quién eres tú? En otras palabras, dices el nombre, pero no estás en el nombre. No estás autorizado para hablar, lo que significa que si conocen a Jesús y conocen a Pablo, también me conocen y conocen nuestra autoridad, lo que significa que al estar en guerra espiritual, no es como el combate físico. La guerra espiritual se hace con autoridad, no con combate. Se hace con palabras,
Nuestras palabras son nuestras armas. Cuéntame del hombre que quedó congelado. Oh, ahora eso fue sobrenatural. Como dices, naturalmente, sobrenaturalmente. Estaba predicando y este hombre tenía algún tipo de enfermedad mental, posesión demoníaca. Y yo predicaba y él simplemente corrió desde la calle. Irrumpió en la iglesia y comenzó a gritar, caminando por el pasillo. Antes de que pudiera tener un pensamiento en mi mente, no llamé a seguridad ni a los sedecanes. Estaba de pie predicando y grité desde mis entrañas: «¡Detente! ¿Dónde estás? Y quédate quieto». Y el hombre cayó justo en medio del pasillo y se congeló. ¿Congelado? ¡Congelado! Y en ese momento me puse violento en el espíritu. Seguí predicando y lo dejé justo ahí en medio del pasillo congelado. Y terminé mi sermón y luego él no se movió durante los siguientes 20 minutos. Luego llamé a los ancianos para que lo trajeran y le ministramos liberación. Y vi el poder de Dios tomar a un hombre fuera de sus cabales y ponerlo en su sano juicio. Dame otro ejemplo de un testimonio. Podría hablar sobre la niña que estaba poseída, pero también hubo una mujer ciega que vino a una conferencia en Virginia y el Espíritu de Dios estaba lidiando conmigo acerca de esa autoridad. Y él me dijo algo. Dijo: «Esta noche, a quien quiera que subas al altar, no quiero que ores por los enfermos». Dijo: «Quiero que sanes a los enfermos». Y yo dije: «Espera un minuto, Señor. ¿Cómo puedo sanarlos?». Él dijo: «No puedes, pero yo puedo». Él dijo: «No quiero que ores por la situación. Habla a ella». Así que me preparaba para el servicio y decía: «Está bien, Señor». Pero luego una mujer se acercó y lloraba porque llevó a su madre con ella. Y me acerqué. Esto fue frente a toda la congregación. Y le digo: «¿Qué pasa contigo?». Ella dijo: «Traje a mi mamá esta noche». Dije: «¿Qué te pasa a ti, mamá?». Y dijo: «Estoy ciega. No puedo ver». Y el Espíritu del Señor me habló en mi espíritu y dijo: «Haz lo que te dije. No ores por ella. Habla a ella». Y me dio esta frase: «Si tú impartes la autoridad, yo impartiré la capacidad. Pero necesito que impartas la autoridad, porque te di la autoridad». Y me quedé ahí, temblando de fe, porque pensé: «Dios mío, que esto funcione». Y me quedé ahí y dije: «En la autoridad de Jesús, hablo a tus ojos y les ordeno que se abran». Luego impuse mis manos en ella y dije: «Espíritu de Dios, yo imparto la autoridad, tú imparte la capacidad». Y levanté mis manos de sus ojos frente a toda la congregación y dije: «Dime qué ves». Ella comenzó a llorar y dijo: «Te veo». Cuando viniste aquí no podías ver. Y subí al escenario y al instante sus ojos se abrieron. Pero la autoridad hizo eso. Y en muchas situaciones le pedimos a Dios que nos ayude y Él escucha nuestro clamor, pero Él dice: «Te he dado autoridad y necesito que ates en la tierra lo que he atado en el cielo». Y si impartes la autoridad, esta es una palabra para alguien que vive una situación en este justo momento. Si tú impartes la autoridad, en su nombre, en su autoridad, Él impartirá la capacidad. Y el Espíritu Santo espera para que expreses un decreto autoritario sobre tu situación y verás que ésta cambiará. Varias veces. Sí. Dios dijo: «Necesito que hagas tu parte y yo haré la mía, pero necesito que hagas tu parte». Muchos no están haciendo su parte, no entienden que es una asociación estratégica entre Dios y el hombre. Si crees que estás perdiendo la batalla demoníaca con tu cónyuge, hijo, salud o ingresos o ministerio, cuando regresemos,
Isaac te hablará sobre la nueva temporada profética y cómo ganar todas las batallas. Me gusta. Debemos, porque Satanás declaró una guerra total contra esta generación. Y Mateo capítulo 12 habla sobre Jesús enseñando sobre un espíritu inmundo que sale de un hombre, vaga por lugares secos buscando descanso. Y al no encontrar descanso, vuelve y dice: voy a volver a la casa de donde salí. Y va y la encuentra vacía, barrida y en orden, pero desocupada. Y vuelve con 7 espíritus más malos que él, y entonces ellos entran. Luego Jesús dice algo específico. Dice: así sucederá a esta generación malvada. Y me di cuenta de que no habla solo de lo que le sucede a una persona, habla de lo que le sucede a las generaciones, que los espíritus regresan en diferentes generaciones, donde encuentran lo que llamo una generación anfitriona, lo que significa que no hay nombres fuertes en esa generación para resistir al enemigo. Entonces espera a una generación debilitada para poder volver. Y cuando miras a esta generación, no lidiamos con nada nuevo. Pensamos que muchas de estas cosas que vemos en la perversión, el engaño y la maldad no son nada nuevo. Estos espíritus son tan antiguos como el libro de Génesis. Solo son nuevos para esta generación, porque en un punto, y seamos honestos, en un punto el enemigo encontró el momento oportuno para regresar a esta nación debido a la debilidad espiritual. Pero la razón por la que escribí el libro es porque si una generación los echó la primera vez y esperaron volver a una generación que los recibiera, debe haber otra generación que se levante para expulsarlos de nuevo. Y estoy completamente seguro que nosotros seremos esa generación. Nunca antes vi personas que conozcan su identidad, su autoridad y sepan para qué fue que Dios los llamó. Y estamos a punto de decirle al enemigo: no, en nuestra generación no lo permitiremos. Y la Biblia declara que si hacemos esto, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ya no vamos a jugar a la defensiva nunca más. Somos las personas que vamos al ataque. No nos quedaremos esperando a ver lo que el enemigo nos hace para responder y atacar. Vamos a la ofensiva y recuperaremos a nuestras familias y ciudades y estados y naciones de nuevo. Ahora, estamos en una generación que hará un cambio. Sí. Esta es la generación Así del es. cambio. Comencemos contigo, con quienes nos ven ahora. Repite esta oración después de mí, en voz alta, lo mejor que puedas. Querido Dios, por favor, perdóname por todos mis pecados. Por favor, perdóname por todos mis pecados. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Creo que tu sangre Creo que tu sangre los eliminó todos. los eliminó todos. Y estoy limpio ante ti. Y estoy limpio ante ti. Debido a la sangre de Jesús. Debido a la sangre de Jesús. Y ahora que estoy Y limpio, ahora que estoy limpio, Jesús, ven y vive dentro de mí. Jesús, ven y vive dentro de mí. Te hago mi Salvador Te hago mi Salvador. y te hago mi Y Señor. te hago mi Señor. Amén. Amén. Gloria. Hay personas viendo ahora y leerán tu libro y aprenderán cómo operar en su autoridad. Sí. Usa tu autoridad en este momento sobre todas las enfermedades Sí. en estas personas. Sí. Y mientras oro por ti, necesito que lo declares sobre ti mismo, porque tienes autoridad sobre tu propia vida y al entrar en acuerdo, creemos en el poder de Dios para hacer lo que solo el poder milagroso de Dios puede hacer. Padre, en tu nombre, venimos como Pedro cuando dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre
en la autoridad de Jesús, Yeshua, te ordeno que seas sanado. Maldigo la enfermedad y el malestar desde tu cabeza hasta las plantas de tus pies, tu sangre, tus órganos. Ordeno a huesos y articulaciones, ordeno que la virtud sanadora de Dios fluya en tu cuerpo y declaro que vivirás y no morirás. Hay una mujer que me está viendo, estás al este, en el área de la costa este. No recibo el estado específico, quiero decir que en Virginia, pero lo siento, y me ves justo ahora y te dieron una sentencia de muerte. Estás sentada en el borde de la cama ahora con una bata. Te veo y literalmente estás viendo este programa, te veo en el espíritu. Quiero que sepas que la palabra del Señor para ti es que vivirás y no morirás. Decláralo justo ahora con tu boca y espera ver la salvación del Señor con respecto a tu salud. También veo a un niño que está atormentado por espíritus demoníacos. En la autoridad del nombre de Jesús, declaro, y acabas de regresar del médico con un diagnóstico de un trastorno psicológico, quedas totalmente libre. Ahora en la autoridad del nombre de Jesús, no me lo hubiera mostrado si no quisiera.